Bueno, la detención del Mayo supera con mucho lo que fue cuando detuvieron al Chapo Guzmán, etcétera. Se trata del verdadero jefe de jefes, el verdadero Godfather, el padrino. Y lo que ocurre cuando él es detenido es que realmente significa que hay un sismo dentro de Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar ahorita, de las redes internacionales. Y bueno, previo a todo esto les quiero decir de qué se trata, cuál es la teoría sobre el Mayo, que es tétrica y que vamos a exponer hoy. No es una teoría mía, es la teoría de estos dos sujetos que estás viendo en la pantalla. Este es un libro que fue un parteaguas, un libro de 1991. Los autores que tú ves aquí, Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, realmente crearon la primera gran grieta. Libros posteriores de personas que yo admiro mucho y me honro de tener su amistad, por ejemplo, Jesús Esquivel. Este es un librazo increíble, pero parte de esta investigación, ¿no? Jesús Esquivel, mi muy admirado Jesús, bueno, desde luego Anabel Hernández, todos estos grandes autores, José Luis Montenegro, autores que son increíbles, ¿no? Jesús Lemus Barajas, amigo querido que admiro infinitamente, con todos estos que acabo de mencionar, verdaderos conocedores del tema del narco en México. Yo no soy un experto en ello, pero en el tema de la historia es donde se cruzan varios datos que son los que vamos a compartir esta noche, ¿no? Todo a raíz de este libro que fue el que, por decirlo así, abrió la grieta sobre una vinculación tremenda, y es lo que podríamos llamar una teoría de conspiración, tal vez la más espectacular, abominable que podemos pensar de la historia del mundo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que este libro tiene? Son pruebas que, insisto, todavía esto se llama teoría porque hay muchos de esos puntos que les quiero comentar de esta poderosa investigación que todavía están por comprobarse. Todavía no está plenamente súper comprobadísima esta tesis, pero de ser cierta, ahí te va. ¿Qué es lo que significa? Significa que el Mayo Zambada fue creado por los Estados Unidos y que el narcotráfico de México y de América Latina fue desde un inicio apoyado y secretamente organizado por la CIA, por el gobierno americano. Te insisto que todo lo que vamos a platicar está sujeto a comprobación. Abrazo a mi querido Omar Lushov, gran fotógrafo también, y además gran preservador del arte mexicano, de la arquitectura mexicana. Mi querido Carlos Fernández, hermano Charlie, ¿estás viendo este video? El mejor músico, el mejor guitarrista que he conocido, como Cerati. Y Atlalcoatl, te envío un abrazo muy grande. Bueno, entonces fíjense, ya para como que entrar en materia. Primero que nada, sobre este libro cualquiera diría, pues un libro más sobre cocaína y política, ¿no? Bueno, no. Estos autores, bueno, voy a hablar un poquito de los autores. Peter Dale Scott, en realidad no es un político, en realidad no es un periodista, es un profesor de literatura acá en la Universidad de California. La Universidad de California es la que patrocinó esta investigación. Pero este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Una de las más valientes investigaciones sobre el estado profundo de los Estados Unidos. Tanto así que uno de sus libros se llama así, Deep State, el estado profundo. Y otro de sus libros es sobre el asesinato de John Kennedy. Otro es precisamente de Cocaine Politics. Otro se llama El negocio del narco. Y bueno, todos giran alrededor de un mismo núcleo. El núcleo dentro del cual todas estas conspiraciones están, por decirlo, ancladas. Y nos vamos a ir hasta el año de 1973, es hacia donde te pido que se mueva tu reloj de la historia. Pero bueno, en resumido lo que ha pasado, ¿no? Desde hace 2 días, todos nos conmocionó que salió la información de que se había o entregado o habían alguien entregado a Ismael el Mayo Zambada, el padrino, el Godfather, el verdadero patriarca del narco en México y en el mundo, que se había entregado ahí en un aeropuerto afuera del Paso, Texas. Nadie supo aquí nada en el gobierno. Hasta el día siguiente, nuestra secretaria de Gobernación dijo, bueno, lo que sabemos es 2 puntos, etcétera. No sabíamos.
los gringos no se tomaron la molestia en informar a nadie de que iban a dar este golpe. Todavía la noche del día del incidente, varios comunicadores muy admirables, ¿no? Como por ejemplo Jorge Fernández Menéndez y otros, Jesús Esquivel, ¿no? El propio Jesús Esquivel, yo insisto que lo admiro mucho y tengo el honor de conocerlo y haber platicado con él, ¿no? Ellos decían que realmente lo más probable es que el propio Mayo Zambada se había entregado, que él ya dijo, yo pues ya me rindo y bueno, voy ahí, me entrego, ¿a cambio de qué? Esa fue una pregunta que todos los que los entrevistaron les hicieron. ¿Por qué el Mayo Zambada, el hombre más poderoso del narco en el planeta Tierra, por qué él se habría entregado voluntariamente? Así le den el mejor trato que puedan darle a un narco, ya como testigo protegido, lo que sea, como que era muy extraño, ¿no? Las versiones eran algunas de que, bueno, ya sí, es cierto, ya tiene más de 70 años, tiene diabetes, y tal vez, ¿cómo te atiendes de diabetes si tienes que vivir ahí en las montañas de Sinaloa, ¿no? No puedes ir a un hospital, ¿no? O a menos que seas el señor de los cielos y acaba ahí con liposucción, etcétera. Podría ser teórico que se entregó a Estados Unidos para tener privilegios y que ya le trataran su diabetes, pero aún así todo el mundo sospechó, ¿no? Todos sospechamos. ¿Cómo se entrega este hombre? ¿Qué puede ser tan grande como para que el más poderoso narco de un imperio que en México vale 30 mil millones de dólares diga, mejor me entrego a que otros sean mis dueños y que ellos determinen qué hacen conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos la duda. Ayer mismo en la noche fue Anabel Hernández la que dijo, no, espérense, o sea, suena raro. Ella tuvo un contacto que fue del propio equipo que estuvo en el aeropuerto a cargo de esta detención. Y ella dijo, yo ya hablé con él y dijo, no, ¿cuál va a ser que él se entregó? No, fue obligado, etc. Ya hoy ya hay mucho más información, que es lo que se piensa que sucedió, porque recordemos que no solo bajó él del avión, de la avioneta, o del Learjet, como se quiera llamar, sino que también estaba uno de los hijos del Chapo, ¿no? Jesús Guzmán López, ¿no? Bueno, básicamente eran los dos, ¿no? El joven hijo del Chapo y el ya anciano, por decirlo así, pues el Mayo Zambada. Y todo el mundo pensaba, pues, ¿qué onda los dos? La teoría era que o se habían entregado los dos voluntariamente. Imagínate, un día sales de acá, de Culiacán, en una avioneta cruzas para entregarte en Estados Unidos, ¿no? Como que raro. Y la idea era de que, otra teoría era, bueno, a lo mejor los pilotos son los que tenían un pacto con alguien y los arrestaron, ¿no? Les hicieron en medio del avión, imagínate pa' película, la escena de qué habrá pasado en esa avioneta, en pleno vuelo, que alguien les dijo, ya alguien iba para el otro lado y ellos dijeron, ¿cómo estás yéndote a Estados Unidos? O sea, no se trataba de ver una pista de las que usamos para nuestras actividades, y la golpiza que debió haberse dado. O sea, nadie de estos cuates se deja engañar, ¿no? De esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hoy algunos dicen? Bueno, a lo mejor fue el chico, el hijo de... Algo sucedió que a este hombre sí lo engañaron y pues no sabemos todavía nada. Si fue el hijo del Chapo que hizo el pacto de entregar a este jefe de jefes. Pero ahí te va. Esto es lo que hoy se sabe sobre el complot de si el hombre se entregó o le pusieron una traición tipo Caguama. O sea, una traición al estilo de película de Dostoyevsky, ¿no? Pero bueno, ahorita ya quitando esto, eso dice mucho. ¿Por qué? Porque si aceptamos la teoría que estaba puesta aquí y que muchos aceptaron, es decir, académicamente está muy aceptada esta tesis de estos dos autores, Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, en cuanto a que la CIA ha estado detrás del narcotráfico en México. Este libro, para darte un ejemplo, ¿qué dice? Que, por ejemplo, Caro Quintero, un hombre que sabemos que era como que el forajido, el peor criminal, más cruel, etcétera, que era el jefe del cártel de Guadalajara, ¿no? Y que de repente todos pensábamos que los gringos lo perseguían y decían, no, vamos a atraparlo. ¿Qué es lo que se sabe hoy? En este libro se documentó por primera vez, luego en este de Jesús Esquivel está con mucho más detalle, más rico detalle, como mira, lo que ocurrió es que la CIA protegía a Rafael Caro Quintero, sí.
Y Caro Quintero tenía un rancho llamado El Búfalo, ¿no? En Veracruz, donde básicamente era una pista de aterrizaje de aviones de la CIA. ¿Qué mejor protegido podía haber estado este señor? ¿Y qué ocurrió? Que básicamente tú te preguntarás, muchos de ustedes lo saben mejor, o sea, ustedes lo saben muy bien, pero lo insisto para los que a lo mejor no lo sepan. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que hay de trasfondo. Lo que ocurrió es que en la década de los 80s, en Nicaragua hubo un golpe de estado y los comunistas quedaron ahí a cargo. Y lo que ocurrió es que el presidente Ronald Reagan decía, ¿cómo no podemos permitir que haya comunistas en América? Se va a repetir lo de Cuba, otro Fidel Castro, no, imperdonable, no lo vamos a permitir jamás. Y bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que agarraron a los narcos y dijeron, ustedes son los buenos, ayúdenos. Un paréntesis es que hemos hecho otros videos, de hecho hemos hecho conferencias gastronómicas con mi querida amiga sommelier Maru Rosas en el Club Naval de Marina, de la Secretaría de Marina, sobre cómo la CIA se involucró con la mafia americana, la mafia siciliana, ¿no? La familia Bonanno, los Lucchesi, los Gambino, etcétera, ¿no? Paréntesis hago para decirte que durante mucho tiempo se nos ha dicho a nosotros que la mafia italiana no participaba en el narcotráfico. Bueno, prepárate, porque ahorita vamos a ir hacia todo eso. ¿Y cómo está vinculada con la de México? En fin, para resumirlo, entonces, ¿qué ocurrió? En los 80s realmente ocurrió esta operación clandestina de Estados Unidos. No era la primera vez. Este libro narra las 21,000 veces que esto había ocurrido antes. La única diferencia en la del 85 es que se descubrió. Y lo que ocurrió es que esta operación llamada Irán Contras, ¿no? Lo que ocurrió es que Estados Unidos financió a una guerrilla en Nicaragua para que derrocara al gobierno, que era pues izquierdista, y lo que ocurrió es que le pidió apoyo a los delincuentes para que ellos fueran los que prestaran pues a gente que pudiera ser asesinos, ¿no? Que pudieran ser soldados, que pudieran estar bajo la mesa, ¿no? Por debajo de la ley, ¿no? Y que prestaran esas pistas de aterrizaje. O sea, en México hubo un campo de entrenamiento para estos guerrilleros. Y entonces, ¿qué ocurrió? El dinero, dinero del narco financió esa revuelta. La CIA estaba a favor. ¿Qué es lo que dice aquí este grandioso libro de mi querido amigo Jesús Esquivel? Y también los de Jesús Lemus hablan mucho de eso. Lo que ocurrió es que de repente se les salió la información. Fue el caso de Kiki Camarena, ¿no? Todos se acordarán qué ocurrió. Enrique Camarena es un hombre que trabajaba para la DEA y de repente lo que ocurrió es que lo atraparon y vivía una pesadilla enorme. Lo atraparon Caro Quintero y compañía y lo estuvieron torturando, ¿no? Durante varios horas, ¿no? Y de las formas más espeluznantes que podemos imaginar. Pero, a ver, prepárate. Este libro dice algo increíble. Porque este libro, te insisto, este es de 1991, ¿no? El de mi querido Jesús Esquivel, pues ya es de bastantes años después, y eso que fue el primero en México que habló de esto. Aquí en México era un tabú hablar de eso. Pero a ver, este libro, ¿qué dice? Que en esa cámara de donde estaban lastimando a Enrique Camarena había un hombre de la CIA. Un hombre de la CIA. Y que supervisó todo. Todo eso pues está relativamente comprobado. Hay un hombre llamado Héctor Berreyes, que era de la DEA y que él confirmó esto. Ahora, yo no te digo el nombre porque ese sí es como gancho para que tú busques este grandioso libro. Y es más, para serlo sincero, este está en PDF y lo puedes conseguir gratis, ¿no? Pero es algo importante porque esto es una fuente de información para qué pasó en la política de México y del mundo. Ahora, la pregunta que te hago es, todos estos son los antecedentes, ¿no? Para hablar sobre, por decirlo así, la teoría más espeluznante sobre el Mayo Zambada. Y es lo siguiente, primero te preguntaría yo, ¿por qué en el año de 1985 una parte del gobierno americano, llámese la DEA, estaba investigando a los narcos, ¿no? Así tipo Elliot Ness, ¿no? Cuando atrapó a Al Capone. Y bueno, uno de ellos era Enrique Camarena. Y luego otra rama del gobierno americano, que era la CIA, de repente entró en shock. Ahora te explicas por qué entre los que habían secuestrado a este hombre había un hombre de la CIA. Era, en pocas palabras, el señor Kiki Camarena. No debe de meter sus malditas narices en una operación secreta del gobierno americano. Y que pase lo mismo que cuando se descubrió la operación Irán Contras, que por poco derrumba al presidente
Ronald Reagan. En pocas palabras, no se suponía que nadie de nosotros debía saber sobre esta operación secreta en que la CIA estaba al menos utilizando al narco mexicano y apoyándolo, ¿no? Entonces, ahora sí, dicho todo eso, como antecedente, ahora sí te voy a pedir que retrocedamos. Pensemos ahora solo en Ismael el Mayo Zambada, que era un hombre que, pues como tú ya oíste mil veces en los noticieros, etcétera, era de un perfil muy diferente a todos los demás narcos, ¿no? Él era de bajo perfil, era el equivalente perfecto a Carlo Gambino. Carlo Gambino, el jefe de jefes de lo que fue quiero saludar a Osvaldo Ferro, un gran escritor de libros de psicología maravillosos, colega. Bueno, pues y saludo mucho a Luis Silva Pérez Tabolara, mi amigo, hermano, qué bueno que estás acá. Bueno, entonces ahí les va. O sea, ¿en qué iba? ¿En qué? Bueno, en fin. Estábamos hablando ahora sí del perfil de Ismael el Mayo Zambada. Él fue exactamente como Carlo Gambino. Carlo Gambino es un hombre que básicamente era un negociador en Nueva York y por casi 2 décadas él fue el jefe de toda la mafia, el jefe capo di tutti capi, y era un jefe como tipo emperador romano Augusto, que era, hay que llevarla en paz, hay que, si se puede, negociar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando otro de los de las familias, que era Joe Bonanno, que él quería ser el jefe, armó todo un complot para que asesinaran a Carlo Gambino. Esto es un pequeño paréntesis, pero es para que veamos los parecidos con el Mayo Zambada. Y además porque estaban vinculados, ¿no? O sea, Gambino y la familia, el cártel de Sinaloa. Hasta hace poco hay pruebas de esas uniones, ¿no? Pero cuando se hizo este complot de Joe Bonanno, que él reclutó a los de la familia Profaci, ¿no? Le dijo a Joe Profaci, hay que matar a Carlo Gambino. Y bueno, a través de un hombre llamado Magadino, etcétera, como sea. El caso es que ellos le dijeron a Colombo, y Colombo fue con el chisme y fue a hablar con el jefe de jefes, que era Carlo Gambino, para decirle, hay un complot y es Joe Bonanno y te va a traicionar. O sea, fue un Judas. Entregó al que le había encargado la misión. Y bueno, imagínate Joe Bonanno cómo estaba, ¿no? De repente fracasó el golpe. Eso es como de película del Padrino, la cual no se ha hecho aún, porque y eso que es una historia real. Imagínate cómo estaba Joe Bonanno, jefe de esa familia increíble conectada con los Bush y con los Nixon y todo, y de repente le informan, sabes que ella te traicionó a Colombo, o sea, córrele, vete de Nueva York, vete de Estados Unidos. Y de repente llega alguien que le dice, sabes que ella ya te citó Carlo Gambino, te está esperando, ¿no? Ahí en su oficina, Brooklyn, si no me equivoco. Y llegó Bonanno y todo, y era una junta enorme. Y tú te imaginas que lo mató Carlo Gambino, que le dijo, sabes que tú estás complotando contra mí, te voy a matar. No, lo que hizo fue decirle, vamos a negociar y demás. Negoció, le dijo, tú ya renuncia, te bajas. Pero, o sea, un operador así, como si fuera un político. Así era Carlo Gambino, increíble. Y la verdad es que, bueno, mis respetos, si es que puedes decir mis respetos a un mafioso. Pero hay de mafiosos a mafiosos. Hay los que son puramente neandertales y hay otros que son hombres de negocio, ¿no? Voy a decir una frase que dijo Ismael el Mayo Zambada, que se parece mucho a este Carlo Gambino. Cuando lo entrevistó Julio Scherer, el exdirector del Excelsior y luego de la revista Proceso, imagínate este hombre cómo le habrá hecho para llegar a este lugar en las montañas donde estaba Ismael el Mayo Zambada para entrevistarlo. Es un valor de sujeto impresionante. Y su entrevista, pues, es increíble. Quizás es la única que existe alguna vez hecha al Mayo Zambada. Ahora vamos a saber mucho más, porque ahora le van a sacar a fuerzas la información. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y para quién? Justo cuando es la campaña de Donald Trump y Kamala Harris. Bueno, sobre eso voy a tener que hacer un paréntesis no podemos olvidar, queridos amigos, que casi todas las entregas de narcos mexicanos, las capturas, ocurren siempre cerca de momentos electorales de Estados Unidos. O cuando alguien de ellos llega al poder, o cuando va por llegar. Como antecedente, nada más te diría, vámonos al año de 2017. En ese año, si no me equivoco, bueno, en el mes de enero, en algún momento cuando faltaban horas para que se fuera Barack Obama y entrara Donald Trump, fue justo en ese momento cuando el gobierno mexicano de Peña Nieto dijo,
ya, vamos a extraditar a el Chapo Guzmán, ya, ténganlo. Para que todavía, y fíjate con el timing, fue justo cuando todavía no se iba Obama y ya venía Trump. O sea, todo el mundo interpretó de qué se trataba. Era que Peña Nieto estaba tratando de quedar bien con los dos, ¿no? O sea, vaya, es la historia de las capturas del Chapo Guzmán coinciden básicamente con cuando entra el Partido Republicano en Estados Unidos o cuando entra el Demócrata. Cuando entra el Republicano, le va bien al cártel de Sinaloa. Cuando entra el Demócrata, le va muy mal al cártel de Sinaloa. Y en cambio, le va más o menos mejor a los rivales. Eso te lo dejo de tarea. Pero todo esto, si tú ves nada más las fechas, esa conclusión ahí está. Pero bueno, el punto es, quiero agradecer a Edgar Hernández, que estás aquí, mi hermano. Muchísimas gracias. Celia López, muchas gracias por tus palabras. Y mi querido José Manuel Vera, un abrazo enorme. Qué gusto saludarte por acá. Te envío un abrazo. Bueno, entonces ahí les va. Todo esto era para decir la frase que yo quería decirles de El Mayo Zambada cuando habló con Julio Scherer. Julio Scherer lo entrevistó y le dijo, ¿qué va a pasar si un día usted lo capturan o lo matan? ¿Qué pasaría? A lo mejor si fuera alguien como tú o yo, diría, no, si el día que me maten a mí va a ser Pemex, ¿no? Pero ¿qué crees? En Estados Unidos el mercado de las drogas es 10 veces más grande o incluso hasta 25 veces más, por lo menos 300,000 millones de dólares. Entonces aquí, esto te lo digo porque es un antecedente más a una pregunta que vamos a, antes de entrar ya en la materia, ¿no? O sea, yo te daría la pregunta, ¿por qué en México el negocio es de 30,000 millones de dólares y ahí están los dos cárteles más grandes o familias de cárteles, el de Sinaloa y el de Jalisco, que es 35,000 millones de dólares? ¿Por qué en Estados Unidos lo que el público paga por todo eso es de 300,000 millones de dólares? O incluso 300. Hay un cálculo de Economist Times que dice que son 650,000 millones de dólares. O sea, eso ya es casi la economía de Bélgica, la economía de Suecia o básicamente la tercera parte de todo el PIB de México, ¿no? Entonces, ¿cómo se multiplica tanto ya estando en Estados Unidos? Entonces es donde todo el mundo llevamos décadas preguntándonos, bueno, allá ¿quién es el que reparte la droga? O sea, ya que los cárteles mexicanos la colocaron allá, ¿cómo llega, no, al usuario final solita, en un robot, en un dron que se la lleva? Hay una red también, pero esa red hasta el día de hoy es secreta. O sea, ahí es donde todavía tenemos que... Todo el mundo, el que se dedica a esta onda, pues es donde habría que investigar, ¿no? Pero bueno, para resumirlo entonces, la frase del señor El Mayo Zambada, pues es muy reveladora. Porque básicamente lo que dice es, no importa que me maten a mí, que maten al Chapo, que maten a los del cártel del Jalisco Nueva Generación, se va a crear otra estructura porque alguien la necesita allá arriba. Alguien en el país vecino, en Estados Unidos, ellos necesitan que exista este proveedor, ¿no? Porque alguien está ganando un dineral. Alguien está ganando mucho dinero. ¿Quién? Todavía no lo sabemos. Yo te hacía una pregunta hace rato sobre la mafia italiana y la dejo de momento ahí en tu mente. Y si estás comiendo una pizza ahorita, pues disfrútala pensando que te voy a hablar al rato de algo que se llamó The Pizza Connection, la conexión pizza. En resumido, los que decían que no repartían nunca droga, que no, la película del Padrino, que tanto nos fascina, es donde es una oda maravillosa diciendo que la mafia italiana hace otras cosas como el juego, los negocios, ¿no? Pero la droga no. Bueno, ahí te va. Año 1984, si no me equivoco, la familia Bonanno. Es más, te invito a algo. Si tú buscas un video de Joe Bonanno entrevistado por este hombre Mike Wallace, ¿no? De 60 minutos, vas a ver que cuando le pregunta a Mike Wallace, un periodista increíble, en paz descanse, el mejor que ha tenido pues 60 minutos, ¿no? De CBS News. Él le preguntó a Bonanno en la casa de Bonanno, en la presencia del hijo de Bonanno, le dijo, ¿usted nunca ha vendido drogas? ¿Usted no apoyó el narcotráfico? La respuesta de Bonanno es hasta espeluznante. Busca el video, te lo ruego, te lo pido.
entrevista de Mike Wallace a Joe Bonanno. Te vas a quedar como si hubieras visto la película de La Profecía. No la del Padrino, sino de Omen, La Profecía. Porque cuando Mike Wallace le hizo la pregunta, la respuesta de Joe Bonanno fue una mirada asesina y dijo: yo nunca he vendido droga. Y el otro dijo: pues aquí tengo las pruebas. ¿Las pruebas cuáles son? Que uno de sus hombres, muy famoso, que era Carmine Galante, conocido también como el hombre cigarro, porque siempre estaba con un cigarro en la boca, incluido el día en que lo mataron, murió, y tú puedes ver las fotos de Carmine Galante con un cigarro en la boca, muerto ya, pero pues no dejó de fumar. Este hombre era el FBI encontró que era responsable de una gigantesca red que vendía droga en pizzerías. Claro, tú llegabas a la pizzería, pedías tu pizza, ¿no? Una pizza, oiga, un vino, ¿no? Va usted. Pero ¿qué tal los que pedían otra cosa? Pues ahí se las daban. ¿De dónde salía esa droga? ¿De dónde? Bueno, bienvenido tu amado país. También Colombia, etc. Hay un pequeño paréntesis que yo tengo que hacer aquí también porque es importante. Insisto en que yo no soy ni experto en el tema. Los expertos son mi hermano queridísimo, admiradísimo Jesús Lemus Barajas. Recomiendo a todos sus libros, si es que no son ya, como seguro que lo son, fans de Jesús Lemus. O también Anabel, o también Jesús Esquivel, ¿no? Todos ellos son los que verdaderamente saben. Y José Luis Montenegro, amigo mío queridísimo, muy valiente, autor de un libro increíble llamado Narco Juniors. Lo escribió hace aprox unos 4 años. Me invitó a presentarlo. Para mí es un honor porque él es verdaderamente un jefe, José Luis Montenegro. Y su libro Narco Juniors hablaba de todo lo que son los chapitos antes de que hoy ya todos son famosos, ¿no? Quiero aprovechar y abrazar a mi querido Alejandro Bazáñez, gran amigo, súper escritor, que también es un fan de estos temas y autor de Kuntur, el Inca, el libro increíble que les recomiendo. Saludo con mucho afecto a Salvador Fernández de Lara, Octavio Soto, qué gusto que estás por acá, César Montaño, mi hermano. Bueno, entonces ahí les va, volviendo al tema, pues ya viste que no eran tan... Bonanno, que dijo: yo nunca el narcotráfico, ¿no? En la historia de la mafia italiana, si tú te pones a buscar, no es como ahorita, que tú sabes que en el año de 2008 agarraron a Beltrán Leiva, etcétera. Sabemos cosas de 2013, 2015. Si buscas los cárteles importantes de Estados Unidos, la historia documentada se acaba más o menos en 1990. Después de ahí es un vacío. No sabemos nada. ¿Pero qué crees? Apenas hace un año mataron al jefe de la familia Gambino. O sea, al más poderoso hombre que salió en su casa, ¿no? Era supuestamente un buen hombre. Y también agarraron a este hombre, al jefe de la mafia de Sicilia, de la Cosa Nostra. Es decir, se sigue moviendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? No, ellos sí saben proteger la información. ¿Qué es lo que sí ocurre? En el año de 2008 ocurrió una nota increíble, una cosa llamada Operación Halcón, y encontraron que en Sicilia había un hombre del cártel de Sinaloa, del cártel de los Zetas, negociando con la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria, de Italia, al sur de Italia, pegado a Sicilia. Bueno, eso nos lleva a otro tema. La 'Ndrangheta de Calabria ya le dio una torre a la de Sicilia. O sea, lo que antes creíamos que era el núcleo hiperpoderoso Sicilia, ya dejó de ser. Ahora es 'Ndrangheta, que es ya el pie de la bota italiana. Otros cuates que tienen otra cultura, son descendientes de griegos que colonizaron en la época de la antigua Grecia, y por eso se llama 'Ndrangheta. 'Ndrangheta viene de andros. Andros significa hombre en griego. Todos ellos son herederos de griegos, especialmente de Esparta, ¿no? Para que vayas imaginando un poco la mentalidad, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que vamos es que, y saludo a mi querido Rodolfo Valverde, gran conocedor de todos estos temas, Javier Rosete, Klaus Nappe, muchas gracias por estar aquí. Daniel Díaz Torres, mi hermano querido, qué gusto y qué felicidad me hace que estés acá con nosotros. Bueno, entonces ahí les va. Ahora bien, entonces has de pensar, ¿y qué tiene que ver eso con la llamada que está, clickbait, o como quieras decirle, al decir que aquí vamos a presentar una teoría escalofriante?
o tétrica sobre el Mayo. Bueno, ahí te va, ahora sí ya, preparémonos. Toda, insisto, sale de aquí. Literalmente aquí aparece el Mayo. Aquí aparece. Y te voy a hablar de otra cosa que se va a llamar la conexión Cuba. La conexión Cuba es la siguiente. El Mayo Zambada en realidad pertenecía a una familia pues humilde que vivía por allá en Sinaloa, pero ellos no empezaron el negocio del narco, no, el negocio del narco llegó a ellos. ¿Y sabes por qué fue? Por amor. Ahora sí, la cursilada de este video, por amor. ¿Por qué? Porque resulta que Ismael el Mayo Zambada tenía una hermana pues que debe haber sido muy bonita. He buscado fotos de ella de joven, pues no hay muchas, pero debe haber sido verdaderamente bella, como para que un día ocurriera lo que te voy a contar. Cuando era joven, Ismael el Mayo Zambada, él lo que hacía, a pesar de su gran inteligencia que demostró tener, él se dedicaba a lavar llantas de trailers y otros vehículos. Eso era su trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que un hombre muy importante de Las Vegas, que era cubano-americano, ojo, la familia Zambada era de origen cubano. Esto desde ahora te pido que le pongas toda la atención posible, porque el factor cubano y específicamente cubanos exiliados de Cuba después de que Fidel Castro se apoderó de la isla. Voy a tener que hacer un pequeño paréntesis aquí, que es mencionarte otro libro que sugiero que lo adquieras, y lo más seguro es que está en PDF y gratis también, y me van a matar los de las editoriales respectivas, pero el chiste es que estemos informados, ¿no? Este libro, ¿qué es? Es un libro que escribió nada menos que el que fue embajador de Estados Unidos en Cuba cuando el Barbón llegó al poder. Por Barbón me refiero a Fidel Castro. ¿Quién era el embajador? Aquí no sé si se alcanza a ver, pero era básicamente este hombre, Earl Smith. ¿Qué es lo que dice él en este libro? Pues lo que dice realmente es muy simple. Estados Unidos es el que puso a Fidel Castro en el poder. Ellos fueron los que tiraron a Fulgencio Batista, pusieron a Castro por medio de una operación encubierta parecida a las que siempre o regularmente hacen. No estoy culpando a los gringos, no digo los gringos son malos, no. Ellos hacen su trabajo, proteger a su país. El nuestro es proteger al nuestro, ¿no? Igual que cualquier otro debería de hacer. Pero hay que analizar lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando ya llegó el señor Castro Ruz, les dio la espalda de una manera abominable o grandiosa, dependiendo si tú lo amas o lo detestas, será tu punto de vista. El chiste es que el hombre hizo una negociación por detrás con la Unión Soviética y ya sabes lo que ocurrió. El resto es historia. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues naturalmente los más ricos de Cuba se fueron, escaparon los que pudieron, ¿no? Escaparon, y entonces ¿qué ocurrió? Llenaron Miami. Miami se volvió una comunidad de cubanos exiliados que aborrecían a Castro y al comunismo, naturalmente, porque ellos sienten que Fidel Castro les quitó su país. Esto llámale por el momento la comunidad ex-Cub o exiliados cubanos. Bueno, ojo, aquí es donde empieza todo el rollo. ¿Cuáles son los que se iban a volver los mejores aliados de la CIA? ¿Por qué? Porque vamos a verlo así. Cuando ocurrió esa puñalada por la espalda por parte de Fidel Castro, a los gringos especialmente este señor que ves aquí, pues él fue el que lo puso. Se llama Dwight Eisenhower. Fue presidente de Estados Unidos 2 veces, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso lo verás en Secreto Nazi, que pronto, espero, con ayuda de Dios, saldrá ya pronto. Pero bueno, Dwight Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, de ganarle a Hitler y compañía, ya fue presidente de Estados Unidos y 2 periodos. Y en 1959, cuando le quedaba 1 año de ser presidente, fue cuando ocurrió este asunto de Castro. Entonces, ¿qué ocurrió? Le dijeron, fracasamos. ¿Cómo ocurrió? Bueno, imagínate cómo se sentía el presidente de Estados Unidos de que su operación maestra de quitar a Fulgencio Batista y poner a acabó siendo el peor atentado contra la vida de Estados Unidos, porque ahora convirtió a Cuba en la mayor fuente de peligro para Estados Unidos hasta el día de hoy.
al grado tal que pasaron pocos años y este hombre se encargó, Fidel Castro, de convencer a Rusia de que pusieran misiles nucleares en la isla, apuntando hacia Estados Unidos. Hoy todo esto está absolutísimamente comprobado. Pusieron un total de aproximadamente 130 misiles nucleares, apuntando a todas las ciudades de Estados Unidos, de la costa este y hasta el centro, hasta Seattle. Estaba bajo la onda de ataque, capaces de matar a por lo menos 90 millones de americanos. Y esto, responsabilidad de este señor. Y eso que es el que ganó a Hitler, ¿eh? Pero bueno, ahí que fue una pesadilla. En el año de 1960, ¿a quién le tocó pagar el pato? Pues a Kennedy. Cuando entró Kennedy fue cuando esto ya se disparó. Castro ya logró que estuvieran los misiles y ocurrió que en 1963, como tú a lo mejor ya sabes muy bien, en 62 o 61, bueno, una de esas, ¿no? Es en el 62. Fue cuando se descubrió que estaban esos misiles y bueno, imagínate, o sea, los gringos estaban aterrados. O sea, ¿cómo permitieron que esto sucediera? ¿Cómo es que este hombre se le patinó de esa manera? De manera que ahora estaban ahí esos misiles. Bueno, se llamó la crisis de los misiles. Estuvimos a punto de fallecer todos y valer gorro. Fue una negociación horrible, duró 13 días. Y bueno, en resumen, porque ese es otro tema, pero bueno, él fue el Papa Juan XXIII el que resolvió todo. Y eso está, parte de eso, en secreto vaticano, pero bueno, eso es tema de otro video si lo quieren. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí es donde empieza una serie de operaciones encubiertas de Estados Unidos, que son las que Jonathan Marshall y nuestro muy admirado Peter Dale Scott culpabilizan también de estar detrás del narco en México, sobre todo, y también en Colombia. Esta liga entre estos grupos que creó la CIA y el narcotráfico, surgió un matrimonio muy parecido al que había surgido entre la mafia italiana y la CIA. O sea, no es nada diferente, es casi la misma historia. Al respecto, yo te pediría, con 59, cuando le quedaba un año de ser presidente, fue cuando ocurrió este asunto de Castro. Entonces, ¿qué ocurrió? Le dijeron, fracasamos. ¿Cómo ocurrió? Bueno, imagínate cómo se sentía el presidente de Estados Unidos, de que su operación maestra de quitar a Fulgencio Batista y poner a acabó siendo el peor atentado contra la vida de Estados Unidos, porque ahora convirtió a Cuba en la mayor fuente de peligro para Estados Unidos hasta el día de hoy, al grado tal que pasaron pocos años y este hombre se encargó, Fidel Castro, de convencer a Rusia de que pusieran misiles nucleares en la isla, apuntando hacia Estados Unidos. Hoy todo esto está absolutísimamente comprobado. Pusieron un total de aproximadamente 130 misiles nucleares, apuntando a todas las ciudades de Estados Unidos, de la costa este y hasta el centro, hasta Seattle. Estaba bajo la onda de ataque, capaces de matar a por lo menos 90 millones de americanos. Y esto, responsabilidad de este señor. Y eso que es el que ganó a Hitler, ¿eh? Pero bueno, ahí que fue una pesadilla. En el año de 1960, ¿a quién le tocó pagar el pato? Pues a Kennedy. Cuando entró Kennedy fue cuando esto ya se disparó. Castro ya logró que estuvieran los misiles y ocurrió que en 1963, como tú a lo mejor ya sabes muy bien, en 62 o 61, bueno, una de esas, ¿no? Es en el 62. Fue cuando se descubrió que estaban esos misiles y bueno, imagínate, o sea, los gringos estaban aterrados. O sea, ¿cómo permitieron que esto sucediera? ¿Cómo es que este hombre se le patinó de esa manera? De manera que ahora estaban ahí estos misiles. Bueno, se llamó la crisis de los misiles. Estuvimos a punto de fallecer todos y valer gorro. Fue una negociación horrible, duró 13 días. Y bueno, en resumen, porque ese es otro tema, pero bueno, él fue el Papa Juan XXIII el que resolvió todo. Y eso está, parte de eso, en secreto vaticano, pero bueno, eso es tema de otro video si lo quieren. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí es donde empieza una serie de operaciones encubiertas de Estados Unidos, que son las que Jonathan Marshall y nuestro muy admirado Peter Dale Scott culpabilizan también de estar detrás del narco en México, sobre todo, y también en Colombia. Esta liga entre estos grupos que creó la CIA
y el narcotráfico. Surgió un matrimonio muy parecido al que había surgido entre la mafia italiana y la CIA. O sea, no es nada diferente, es casi la misma historia. Al respecto, yo te pediría consultar la obra magnífica del periodista Carl Bernstein. Carl Bernstein es el que, junto con Bob Woodward, son los que descubrieron a Nixon con lo de Watergate. Y qué bueno que sale al tema, porque ahorita vas a ver cómo Nixon es la parte central de todo esto, ¿no? Bueno, ahí te va. ¿Qué es lo que ocurre? Te voy a pedir que regresemos por un segundo a El Mayo y lo que le pasó cuando él estaba ahí limpiando llantas, lavando llantas ahí. Un hombre brillante, ¿no? A lo mejor se hubiera vuelto un gran empresario de la industria del transporte, dalo por hecho, pero no ocurrió. La familia Zambada eran también ex cubanos, o sea, cubanos que que habían huido o abandonado Cuba y ahora vivían en México, pero que son lazos que son muy fuertes entre los cubanos, ¿no? Entonces, él estaba ahí y de repente su hermana, llamada Modesta, le dijo: ¿qué crees? Tengo un novio que olvídate, nuevo novio, súper poderoso y la verdad quiere platicar contigo. Y dijo el Mayo Zambada: ¿what? Entonces ahí es donde empezó a cambiarle la vida a él y a México. Y ahí te va, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Quién era este sujeto que llegó de Las Vegas? Era un cubano exiliado y va a ser protagonista de este video mientras dure, antes de que se acabe la batería. ¿Por qué? Este cubano te lo presento y si tienes papel te ruego tomar nota. Siempre en todo este video es que estamos hablando de la teoría de Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, que por supuesto ha sido muy corroborada, muy confirmada y muy aprobada por muchísimos políticos. Mira, John Kerry, él participó en varias de las comisiones que investigaron cosas y comprueban lo que dicen estos dos. Bueno, entonces ahí te va. ¿Qué es lo que este nombre que te pido apuntar? Es el Gran Contacto. Este Gran Contacto es nada menos que un hombre llamado Antonio Cruz Vázquez. Antonio Cruz Vázquez, cubano. Y según Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, él trabajaba con la CIA, ¿no? ¿Cómo es este vínculo? Pero bueno, primero que nada, ¿qué es lo que ocurrió? Que este hombre, pues él era el narcotraficante el estrella en pues lo que es Texas y Nevada, ¿no? Después se conoció porque este hombre fue un hombre increíblemente importante en lo que se llama el círculo del Caesar's Palace, el Palacio del César, que como sabes, si te gusta el box, pues ese es el Palacio del Box, ¿no? El Caesar Palace, ¿no? En Las Vegas. Bueno, ¿qué ocurrió? El círculo del Caesar's Palace, ¿no? Y lo digo en honor de mi amigo y hermano César Montaño, que está viendo este video, en honor de César, se hizo ese Caesar Palace, con boxeo, etcétera. Bueno, ahí estaba un bar muy importante que era el centro de actividades de todas estas gentes, ¿no? De Antonio Cruz Vázquez, cubano, y muchos de sus amigos que también eran exiliados de Cuba y que ahora vas a ver quién en la CIA es el que los reclutó para que formaran un grupo de terroristas. Y no lo digo en contra de, ojo, porque si hay alguien aquí de ultraderecha, van a decir: no, los de Cuba, los exiliados cubanos eran patriotas y eran buenos. Lo que ellos hacían no era terrorismo, era defender al país que les había quitado el barbón, ¿no? Bueno, bienvenidos a la relatividad, porque por supuesto es lo que cualquier terrorista puede decir. Siempre todos dicen estar justificados, ¿no? Te lo dejo a ti los juicios de valor, dependiendo de tu inclinación política. Pero el caso es este. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Antonio Cruz Vázquez, pues era el que estaba metido, tenía el pie en dos cosas: en el narcotráfico y en estas operaciones encubiertas. Ese fue el que llegó a Sinaloa, se enamoró de Modesta Zambada García, y pues resultó que él le dijo: a ver, cuéntame de tus hermanos, y pum, encontró que Ismael el Mayo Zambada y su hermano, que es el que conocemos como el Rey Zambada, eran unas mentes brillantes, y dijo: los voy a forjar, y los forjó, y eso es el que los inició para que ya en lo futuro, bueno, cambiaran el resto de la historia, ¿no? Pero y después este hombre regresó a su tierra, a Nevada, a Las Vegas, siguió su negocio en el Caesar's Palace, y hasta que un día lo arrestaron, y bueno, ahí se acabó la historia del señor Antonio Cruz Vázquez, ¿no? El cubano.
Pero bueno, pues aquí mira, nada más para que veas, se le arrestó en 1978, el 28 de junio, y también arrestaron a su piloto James Walker. Pero te voy a decir algo, Antonio Cruz Vázquez, él había sido antes, él ya había pertenecido a la inteligencia en Cuba. En Cuba era un mando alto en la policía, cuando estaba Fulgencio Batista, antes de que llegara Fidel Castro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ahora te tengo que hablar de lo que Jonathan Marshall y Peter Dale Scott dicen cómo se creó los grupos terroristas con cubanos que le acabaron metidos al narco, ¿no? Y es aquí donde te voy a pedir regresar a la historia. En el año de 1959, como yo te comentaba, es cuando pues le llegó la puñalada por la espalda a Dwight Eisenhower, porque este hombre se volvió para los comunistas, ¿no? Ahí fue donde ocurrió que ya tenemos al peor enemigo del mundo aquí a 50 kilómetros de Miami, o sea, 50 kilómetros de Estados Unidos. Ya tenemos un enemigo vendido a los soviéticos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que él pensó, desde ahora, obviamente, esta es la actividad más importante del gobierno de los Estados Unidos si queremos sobrevivir. ¿A quién le asignó la misión? Perdón. Ay, se me olvidó ponerme el micrófono. Un favor, queridos amigos, ¿se oye bien? ¿Se oye bien el audio? Se me olvidó ponerme el micrófono. Y esto es porque tengo TDAH y luego se me olvidan ciertas cosas. Bueno, en fin, a ver si todavía es tiempo de que el audio no esté jodido, como siempre me dicen. A ver. Bueno, Bueno, gracias, querido Eric Valentín, que me dices que sí se oye bien. Bueno, es que varias veces me han regañado, mis queridos amigos, de que se oye mal el audio. Entonces, bueno, ahí les va. Entonces, volvemos a este año de 1959, donde básicamente Eisenhower quizás pensó, soy el más imbécil tipo en la historia del mundo, en haber apoyado a un tipo que nos vendió. ¿Y qué es lo que ocurrió? Él le otorgó la misión a seguir al vicepresidente, que entonces era Richard M. Nixon, ¿no? Aquí tengo otro libro de él. Este libro que les voy a mostrar, Richard Nixon, clave en todo este complot. Este es un libro donde parcialmente revela este tipo de cosas, pero bueno, él siempre dijo que él era bueno en todo lo que hacía y que es incapaz de haberle hecho daño a Estados Unidos. Ahí te la dejo a ti. Pero, ¿qué es lo que hizo Nixon? Nixon, naturalmente, creó una operación que es una continuación de la Operación Gladio, que se describe en Secreto Vaticano. La Operación Gladio es de 1948, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, y que pues claramente comenzó la guerra más horripilante que venía entre la Unión Soviética, apoderándose de todos los países de Europa Oriental, ¿no? Se quedó de repente de sopetón, se quedó con Polonia, la invadió, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, se acabó, bueno, y después se lanzó hacia el otro lado, quedarse Vietnam, etc. Los gringos estaban horrorizados. En aquel momento era otro el presidente, antecesor de que era Harry Truman, antecesor de Eisenhower, y él con otros pues jefes de inteligencia como era James Angleton y como era este hombre Ted Shackley. Con ellos concibieron la operación llamada Gladio, que sale en Secreto Vaticano, tiene que ver con el Banco Vaticano. Velo lo que ocurrió en el 59 como una continuación de ese mismo sistema de estrategia, cómo darle en la torre a la Unión Soviética a través de operaciones encubiertas. En este caso ya era mucho más desesperado porque los rusos fueron más listos, pusieron un satélite en Cuba. Entonces lo que vas a ver es como un adendum a la Operación Gladio, que es la que hizo Nixon. ¿Y en qué consistió rápidamente? Bueno, se trataba de que tenían que tener un sistema de unas organizaciones para poder recuperar la isla, quitársela al barbón, ¿no? Invadir la isla y hacer que hubiera un golpe de estado otra vez dentro de Cuba y que ahora sí ellos poner otro, que no fuera él, ¿no? Entonces, ¿cuál era lo que naturalmente, quiénes eran sus mejores aliados? Pues iban a ser nada menos que los jóvenes que se habían escapado de Cuba, los ricos,
que ahora estaban en Miami y todos querían vengarse de Castro. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos son los que iban a ser el núcleo de esas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Nixon? Fue que básicamente junto con otro importantísimo hombre de la CIA, que fue Tracy Barnes, te lo pido recordar, Tracy Barnes se escribe, y Vernon Walters, hombres clave en toda esta operación, y James Angleton, un tipo que se la pasó en México, y otro, David Atlee Phillips, también fue el jefe de la CIA en México y no sale en ningún libro de historia mexicano, ¿puedes creerlo? En fin, ahí te va. Nixon lo que hizo con estos hombres fue crear dos organizaciones que son claves en todo esto que vamos a platicar. La primera se llama la Brigada 2506, ¿no? Brigada 2506 no era más que jóvenes que habían escapado de Cuba, que ahora estaban dispuestos a ser entrenados con el máximo entrenamiento SWAT, digamos, o sea, tal cual militares así de que infiltración, estar en pantanos, brincar, no sé, alambradas con púas, cómo llegar y penetrar, cómo crear una revolución. Todo eso es para lo que fueron entrenados, para operaciones negras del gobierno americano, coordinadas por la CIA, por este hombre Tracy Barnes. La otra organización se llamó, aunque ya había surgido antes, Alfa 66. Alfa 66 también una organización de jóvenes de familias cubanas que se anotaron de voluntarios. Nosotros contribuimos gratis. ¿Por qué? Queremos quitar al Barbón, a Castro. Y todo el mundo hoy en día en Miami siguen celebrando a estos hombres que dicen, lucharon para recuperar la isla que ellos consideran que se las robó Castro, ¿no? Eso, pues, si tú estás o sea, aquí depende también de tu ideología, cómo lo juzgues. Pero bueno, ellos estaban en esta idea de que era lo justo lo que ellos estaban haciendo. Te dejo a ti los juicios de valor. Pero el caso es que esta organización, lo que importa aquí es cómo están vinculados con el narcotráfico de México. Y verás que te vas a ir para atrás. Pero bueno, el caso es la organización Alfa 66 estaba ligada con otra organización totalmente. Saludo a mi querido Moncho Cordero, mi hermano, que está también viendo en video. Adriana Ferrer, te envío un abrazo gigante. Abrazo gigantesco. Bueno, el Alfa 66 estaba conectada con otra organización de la CIA, creada por la CIA llamada Omega 7, que a su vez era parte de un movimiento fabricado por la CIA llamado Movimiento para la Independencia de Cuba. Independencia, pues, para quitársela a Castro, para que se le rebelaran. Ya sabes tú, pues, como que sobra decir que ninguno de estos proyectos funcionó. ¿Por qué? Porque hasta ahora sigue ese imperio de los Castro, a través de un títere de ellos, ¿no? Que ya no está Raúl Castro, ya se murió Fidel Castro, pero nunca pudieron contra Castro. ¿Quién sabe cómo haya sido esto? En el libro de Secreto R poníamos el tema de cómo hubo un momento en que los gringos hasta reclutaron a la hermana de Fidel Castro, la hermana Juanita Castro, la llevaron al Hotel Sheraton de aquí de la Ciudad de México, al que está al lado del Ángel de la Independencia, y la entrenaron, dijeron, tú vas a ir con tu hermano, esta pluma nada más tienes que clavársela, tiene veneno, tiene cianuro. Bueno, nada más para resumir, la entrenaron, la mujer se fue súper nerviosa a la isla, imagínate, vas a matar a tu propio hermano. Bueno, llegó ahí y todos le habían ofrecido las perlas de la Virgen en la CIA, y el caso es que cuando ella llegó, se abrió la puerta y vio a Fidel Castro. ¿Qué creen que hizo Fidel Castro? Él luego la vio, se abrió la camisa a él y dijo, mátame, a eso vienes, ¿verdad? Bueno, la historia que conocemos es que Juanita se puso a llorar, ¡ay, perdóname, hermano, lo siento! Se tiró al piso hincada y llegó Fidel Castro y le acarició la cabeza y dijo, no te preocupes, a mí nadie me puede matar. Bueno, ¿sabes cuántos intentos hubo de Estados Unidos para matar al Barbón? Se ha contabilizado por lo menos 370. Se crearon varias operaciones de la CIA, entre otras la Operación Mangosta. Cuates que después fueron vinculados con el asesinato de Kennedy. ¿Ves? Otra historia, eso luego lo hablaremos. Muchos de los involucrados en todo lo que vamos a platicar ahorita en el tiempo que queda, que ya tristemente la batería se está acabando, pero muchos de ellos están involucrados con el asesinato de John Kennedy. Y esto mucho lo han investigado 4,000 personas, pero específicamente Peter Dale Scott. Peter Dale Scott, hago un paréntesis para decirte por qué este hombre
no lo mató nadie. ¿Por qué no lo mataron? Yo me lo pregunto. Es un hombre increíblemente valiente. Sigue vivo, realmente no es gringo, es canadiense y probablemente apoyado por el gobierno de la Gran Bretaña. Y habría de dos, porque tal vez no lo mataron porque el señor está diciendo una teoría de conspiración que es una basura, o porque alguien lo está protegiendo, porque recuerda que esta investigación es oficialmente apoyada por la Universidad de California. O sea, no es cualquier cosa. Y no por cualquier razón, así es la investigación más importante sobre el narcotráfico en América Latina, y específicamente en México. Entonces, ahora sí, volvamos porque ahora sí está acabando la batería. Te voy a pedir, por favor, que en los comentarios me digas tu opinión, si estás a favor o en contra de esa teoría sobre el origen del Mayo, sobre el origen de la mafia en México. Y voy a tratar de resumírtelo lo más brevemente posible. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a volver a este hombre, Antonio Cruz Vázquez, que hace muchos años se le acercó a un joven, Ismael El Mayo Zambada, cuando era alguien que se dedicaba a limpiar llantas, y le ofreció la oportunidad de su vida. Ayúdame y te quedas a cargo del mercado de aquí del norte. ¿Qué es lo que ocurría en el norte de México? Pues ya antes había habido un lord de las drogas del norte de México. Adivina de dónde era. ¿De dónde crees que era? Es el señor Alberto, famosísimo Alberto Sicilia Falcón. Alberto Sicilia Falcón es verdaderamente el primer macro narco mexicano. Alberto Sicilia Falcón, te ruego notarlo, y si quieres empieza a buscar en internet todo lo que quieras sobre Alberto Sicilia Falcón. Te voy a decir que él no es tan famoso, a pesar de que sí salió en la serie de Narcos recientemente, en la que salió Diego Luna, porque claramente él es el que creó toda la estructura de la que después salió El Chapo y José Ramón Mata Ballesteros y Don Neto. Todos ellos se forjaron en esta primera organización que hizo Alberto Sicilia Falcón. Entonces, ¿de dónde salió Alberto Sicilia Falcón? En Tijuana, para construir la primera gran red de narcotráfico. Pues él era cubano. Y adivina en qué operación había participado. En la operación de Bahía de Cochinos. Bueno, me faltó mencionarte esta. Todo este rollo de que desde 1959 Richard Nixon había creado como vicepresidente todas estas operaciones y los planes para recuperar la isla de Cuba, quitar al Barbón y matarlo. Todo eso fue responsabilidad de Nixon con este hombre, Tracy Barnes, de la CIA. ¿Ok? Y lo que ocurrió es que... A ver, ya está, estoy seguro en qué parte estábamos. Pero... Bueno, en resumido, ok, lo de Alberto Sicilia Falcón. Okay, ahí va. Crearon la organización, o apoyaron la organización Alfa 66, Omega 7. Parece a Omega 7, parece un suplemento, no, ni más. Era una organización terrorista contra Cuba, por parte de ex cubanos que sí eran de derecha. Entonces, ¿qué ocurrió? Que también ahí se empezó a concebir el plan para invadir a Cuba, que hoy conocemos como Bahía de Cochinos. Seguro que has oído 4000 veces y seguro muchos de ustedes saben qué es eso. Bueno, Bahía de Cochinos fue el intento de todo este plan para realmente invadir a Cuba y quitársela a Castro. Y reclutaron a quién crees, a todos estos jóvenes cubanos. Les dieron entrenamiento de SWAT. Y el caso SWAT es todo, es como penetrar, como meterte a una fortaleza, en pocas palabras, como los Spetsnaz de Rusia, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues fracasó ese intento cuando ya estaba Kennedy como presidente. Muchos odiaron a Kennedy porque pensaron que fue por culpa de él que no funcionó bien la operación. Esta operación, si no me equivoco, en 1961, era Richard Bissell de la CIA el responsable. Y muchos de los que vamos a escuchar participaron, uno de ellos Alberto Sicilia Falcón. ¿Ok? ¿Qué es lo que estos cuates querían? Esos chavos entraron a la isla y por Bahía de Cochinos, que era un pantano. La idea es que iban a crear un levantamiento social, así estilo Miguel Hidalgo, así de una rebelión, como la que había hecho Castro. Pero claramente, y se supone que Kennedy iba a enviar respaldo aéreo, aviones para bombardear y abrirles el campo. Y hasta se tomaron la molestia de decirle a Kennedy:
porque Kennedy decía, no, si son aviones gringos, eso va a ser provocar la guerra con Rusia. Y le dijeron, no, usted tranquilo, ya les pusimos a muchos aviones la bandera de Nicaragua. Y entonces Kennedy dijo, bueno, a ver, pues como tú sabes por la historia, no lo hizo, y estos cuates que iban ahí a tomar la isla, pues básicamente Kennedy los entregó a los lobos, porque obviamente se informó Castro y dijo, pues acribíllenlos o agárrenlos, llévenlos a los campos de detención y torturas horribles, ¿no? Ya ese es el mundo que se dio cuando ya Kennedy era presidente. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Eso es de antecedente. Muchos de estos cubanos que participaron en esa acción de Bahía de Cochinos, que sobrevivieron, fueron los que luego entraron a Omega 7, a Alfa 66 y a la Brigada 2506, ¿no? Y me falta mencionarte la más importante de todas, la Operación 40. Si no da tiempo y se acaba el video, te ruego que tú veas por tu parte la Operación 40. En la Operación 40 realmente parece, así como existe el Facebook o si quieres un anuario, ahí salen los nombres de unos cuates que se forjaron ahí y que básicamente acabaron participando en todos los complots que te puedas imaginar. Y esto es real. Frank Sturges, James Baker, todos esos cuates fueron parte de este grupo de entrenados cubanos. ¿Qué es lo que ocurre? La teoría que dice, insisto, volvemos a que esto es la teoría de Peter Dale Scott y Jonathan Marshall. Lo que ellos dicen es, y basados en 4,000 entrevistas, dicen que esos jóvenes cubanos, al haber sido entrenados para estas operaciones encubiertas, para sabotaje, brincarse fronteras, camuflaje, capturar, defenderse, ser prisioneros, ser torturados y que no les importe, todos esos eran el perfecto perfil para poder crear cárteles, para dirigir el trasiego de narcolépticos, ¿no? de estupefacientes. Ellos eran los que podían hacer todo eso. Y de ahí salió este hombre, Alberto Sicilia Falcón. ¿Qué es lo que ocurrió? Este hombre, Alberto Sicilia Falcón, te lo digo rápido, antecedente del Mayo Zambada y también de origen cubano. Este hombre, Alberto Sicilia Falcón, es clave en todo este complot. ¿Por qué? Porque él realmente fue el que creó la organización en Tijuana antes que los Arellano Félix. Y bueno, ahí te va un detalle. Cuando ya lo quiso arrestar la policía, era lo que siempre pasa aquí. Ciertos elementos de la policía lo iban a arrestar y otros decían, oye, no, con él no te metas, ¿no? Miguel Nazar Aro también aparece aquí, era el director de la Policía Federal de Seguridad, era parte de toda esta red. O sea, ellos trabajaban para la CIA y a la CIA le importaba que sí se hiciera el trasiego. Insisto, no solo porque luego los podían usar para derrocar gobiernos como soldados o para usar sus redes subterráneas de inteligencia, sino porque también necesitaban ese dinero los gringos. Todavía no sabemos quién es el que se hinchaba de dinero, pero varias operaciones militares encubiertas del gobierno gringo que no aprobó el Congreso americano se financiaron con dinero del narco. Por eso ya les importaba que eso siga existiendo. Y por eso, como dice mi muy admirado Jesús Esquivel, en el año de 1985, cuando un elemento de la DEA empezó a descubrir todo esto, se lo fumigaron. Y por eso estaba en el lugar donde murió, había un tipo de la CIA, ahí, que después, bueno, era amigo de George Bush, ¿no? Ahí te la dejo de tarea, eso sí, puedes bajarlo en PDF el libro, gratis. Pero bueno, el caso es, ¿qué te iba a decir? Alberto Sicilia Falcón, cuando aquí en México ya lo querían atrapar, esto es una historia muy padre, esa le va a encantar a mi querido amigo Octavio, mi hermano. Tú sabes historias secretas increíbles, pero esta tal vez no. El caso es que cuando llegó el momento en el que el gobierno de México dijo, ya no podemos Sicilia Falcón, ¿qué es lo que ocurre? No era como los narcos actuales, ese era más como un narco tipo gringo, más tipo cubano, porque era cubano. No ya las rancheras, los corridos, no, este hombre era más tipo Miami. Y le gustaba estar en los hoteles más finos, tenía una corte de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces Alberto Sicilia Falcón, todo un personaje, pero se enamoró perdidamente de él, la tigresa Irma Serrano,
y ella fue la que dijo públicamente, si se meten con, dijo públicamente, ojo, si se meten con Alberto Sicilia Falcón, yo voy a hacer público los vínculos con todo esto del señor Luis Echeverría, quien ya sabes fue presidente de México. Ya sabes otras anécdotas de cuando la tigresa cacheteó al presidente Gustavo Díaz Ordaz. O sea, una mujer, en paz descanse, muy estrafalaria, pero vaya, todas unas anécdotas con toda esta parte que fue el origen, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar rapidísimo antes de que se corte esto. Resumido, las redes del señor Alberto Sicilia Falcón. ¿Quién era uno de sus máximos, cuál es una de las pistas más importantes que Jonathan Marshall y Peter Dale Scott mencionan aquí en su magna investigación? Dicen que Alberto Sicilia Falcón, lo cual es un hecho, su socio más importante era, ¿dónde lo dejé era José Agassi. ¿Dónde lo puse Bueno, José Agassi, básicamente cuando arrestaron finalmente a Alberto Sicilia Falcón, lo llevaron a la cárcel de Lecumberri. Esto te va a encantar, te va a encantar. Y te pediría tomar nota de las fechas. En 1975, o sea, Alberto Sicilia creó su organización Tijuana, todo funcionaba bien. A partir del año de 1971 y 73 hubo 2 sismos. Esto porque sí lo tengo que decir antes de que se corte el video. Los 2 sismos que ocurrieron fueron que, por una parte, se cortó el cordón umbilical que tenía Estados Unidos para obtener la heroína desde Europa. Y desde entonces empezó la era americana, o sea, México más Colombia. Ahora te voy a decir rápido qué fue lo que causó esto. El otro gran sismo es que en 1973, bueno, desde antes, le dieron la torre a Nixon. Nixon, el hombre que había creado todas estas organizaciones para poder infiltrar a América Latina, para poder quitar al barbón y financiar encubiertamente el terrorismo. Bueno, eso te lo digo porque todos sabemos la historia de que en 1973 el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra el narco. Y desde entonces sigue como cantaleta. El público que no sabe todo esto dicen, wow, fue cuando Estados Unidos quiso combatir al narco. Bueno, ahora ya sabes la verdadera historia. Remitámonos a Peter Dale Scott y Jonathan Marshall. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Con una mano estaban creando al narcotráfico o apoyándolo, utilizándolo, y con la otra estaban diciendo, estamos contra el narco, ¿no? Es una cataleta que sigue vigente hasta el día de hoy, en que están arrestando al Mayo Zambada, hombre que básicamente, querámoslo o no, mantuvo la paz, o una paz relativa. A ver qué pasa ahora. Pero en fin, ¿y cuál es el plan de ellos? Eso es lo que importa. A ver cuál es el plan de ellos. Y si esto es nada más para que la gente vote por Kamala Harris y no digan que Trump no, cuidado con su discurso de que Biden ha sido un cómplice de que haya bad hombres en México, y que ahorita digan, con eso el Partido Demócrata, mira, sí está haciendo su trabajo, y tenían guardada esta ficha. Sacrificado el de mayor nivel que ha habido en la historia. Así que así de desesperados han de estar. Pero bueno, todo esto volvamos. ¿Qué es lo que pasó en el año de 1973? Que el señor Richard M. Nixon ya era presidente en Estados Unidos, un hombre que hizo cosas bastante buenas, ¿no? Inclusive poner de lado de Estados Unidos a China, el tema de otro video, porque ahora Estados Unidos está perdiendo eso, están medio idiotas. Pero el caso es que Nixon hizo un esfuerzo titánico para que China jalara con Estados Unidos y no con Rusia. Un gol a cargo del señor Henry Kissinger. Pero bueno, tema de otro video. El punto es que de repente se le salió de control todo. ¿Por qué se le salió? Ya sabes la historia. Watergate. De repente Nixon, que era un experto en operaciones encubiertas, y gente de estos mismos grupos que te estoy contando, les encargó sabotear al partido demócrata, que eran los enemigos. Él era del partido republicano, y dijo, espíenlos, sáquenles todos los trapitos. Así se fumigó a varios políticos que iban a ser candidatos, como Hubert Humphrey, como Humbert Moski, que era polaco, etc. Todos ellos se los fue fregando. Y a McGovern. El caso es este. Su método era que mandaba a estos agentes, se metían ahí en el momento cúspide, se metieron al Hotel Watergate a espiar al partido demócrata, y los cacharon. Adivina quiénes eran. Uno de ellos era Frank Sturgis, otro era James Baker.
los mismos que participaron en Bahía de Cochinos, los mismos que eran parte del grupo Operación 40. Ya vas viendo cómo está esto. Son los mismos que antes están culpados de haber participado en el asesinato de John Kennedy. Si hasta este instante tú piensas, ¿qué onda con la teoría de conspiración? Pues te digo algo, esta es la conspiración. Esta es. ¿A quién vas a recurrir? Sino a los más expertos en operaciones encubiertas. Cuando hicimos el libro de Secreto 1910 y Secreto 1929, era un caso muy parecido. La Revolución Mexicana, ¿quién la hizo? Un grupo de agentes SWAT, que ellos fueron los que realmente armaron la revolución aquí. Le dieron las armas por medio, armas de Remington y explosivos DuPont, mercadeados por Samuel Bush, se los dieron a los grupos terroristas, bueno, a los grupos rebeldes que había aquí. Les dieron prensa, etcétera. El resto es historia, lo sabes. ¿Quiénes eran? Sherman G. Hopkins, Emil Humble, Felix Sommerfeld. Un grupo de espías parecidos a los de la película de los Expendables, los Indestructibles, de Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme. Son tipos que proyectan lo que realmente existe. En 1910 eran esos, Sherman G. Hopkins, a cargo de operaciones en China, en Sudáfrica, en Chile, Cuba en la de Cuba 1898, Nicaragua 1909, Panamá 1903. Pasémonos a esta época donde estamos hablando, los 60s, era este grupo de Frank Sturgis, todos los de la Operación 40, ¿ves? Y estos tipos, ¿qué es lo que hicieron? En pocas palabras, lo que hicieron fue que la regaron en el Hotel Watergate, los arrestaron a ellos, los agarraron. ¿Quién? La otra ala. Acuérdate que una es la CIA, que es la de operaciones encubiertas, y por el otro lado está otra ala del gobierno completamente independiente, separada y muchas veces enemiga, el FBI. El FBI muchas veces no sabe lo que está haciendo la CIA, son enemigos. Y en resumidas cuentas, con excepciones, pero básicamente funcionan de la siguiente forma. La CIA trabaja con la gente del Partido Republicano y la DEA trabaja y el FBI trabajan para el Partido Demócrata. La guerra en las cúpulas, como la que ahorita está pasando, es la que causa estos sismos. En el año de 1973 con Nixon, ¿qué ocurrió? Alguien, ya se sabe quién, el garganta profunda de la operación, de la película de Todos los hombres del presidente, ya se sabe, y él mismo ya dijo quién era, que era Michael Phelps del FBI. Ya dijo, yo era el que les di la pista para que agarraran a los de la CIA, ¿no? Era una guerra entre dos partidos. El FBI es otra ala del gobierno. Curiosamente, ¿a quién está arrestando el Mayo ahorita? Es el FBI, ni siquiera en sí la DEA, es el FBI. En una operación increíble y para película, la que pasó hace apenas unos días. Pero en resumen, yo solo te digo, porque ya va a acabar la pila, si quieren podemos continuar este video, da para horas, porque apenas, todavía falta que te cuente exacto en qué participaron todos estos sujetos. Pero son los que acabaron contactando a quienes. Por una parte, Alberto Sicilia Falcón, y por otra, son los que estaban detrás de Antonio Cruz Vázquez, que fue el que contactó a este joven llamado Ismael El Mayo Zambada. Pero te digo rápidamente, ¿qué es lo que hizo que de repente Colombia y México se volvieran tan importantes para el tráfico, para el narcotráfico global? Que, te insisto, el narcotráfico global hoy significa entre 300.000 millones de dólares y 600.000 millones de dólares, que, como te decía, equivale a la economía de Bélgica, la economía de Suecia, la economía de Holanda. La de Argentina cuesta exactamente eso, 600.000 millones de dólares, y más o menos como que un tercio de la economía de México. Bueno, todo eso, imagínate ese tamaño, es una de las industrias más poderosas del mundo. Como todo eso de repente empezó que fuera Colombia y México, pues te lo resumo y con esto tal vez acabaremos esta parte de esta información, ¿no? Lo que ocurrió es en el año 1971, no lo vas a creer. Lo que ocurrió, antes había otra red que de hecho se habla también aquí, en este increíble libro, The French Connection. Habrás visto que en los 70s se hablaba de The French Connection, la conexión francesa. ¿Qué era esa cosa? Pues es que antes la droga no venía de México ni de Colombia, porque venía desde Francia, French Connection, desde Córcega, la isla Córcega. Se va a acabar la pila. Bueno,
la isla de Córcega, que es realmente, y además todo eso bajo el control de la Cosa Nostra de Sicilia. ¿Cómo era la red? La droga, heroína, llegaba a Estados Unidos por medio de Córcega, a través del Mediterráneo, toda otra ruta de delitos que desaparecieron desde 1971. Te dejo que desde ahorita te preguntes qué es lo que pasó. Desde entonces Europa está un poco más en paz, porque ahora es México y Colombia. Pero entonces venía por Córcega, Sicilia. En Sicilia es donde estaban las plantas. ¿Qué hacían las plantas de fabricación? Pues transformaban el opio, que venía de mucho más al oriente, y lo transformaban ya en la heroína, ¿no? Y después esas negociaciones son las que tenía que ver Lucky Luciano y todas estas familias de Nueva York que te he platicado y que en nuestro conocimiento del narco son invisibles. Bueno, ahí te va. Porque ellas, cuando se tronó esa ruta, no creas que dejaron de trabajar, simplemente cambiaron las rutas, cambiaron las fuentes del suministro. Y bueno, empieza la historia donde México es protagonista ahí. ¿Qué ocurre? Y es donde buscaron a alguien como Ismael el Mayo. Bueno, ok, lo que ocurrió en el año de 1971 es que básicamente la droga, entonces tú dirás, ¿y de dónde llegaba a Sicilia? Sicilia era la planta, y los sicilianos, la Cosa Nostra, tenía el control sobre de dónde venía. Ok, venía de Turquía. En Turquía, mucha se fabricaba en la India, pero para fines del tráfico de los 70s hasta principios de los 80s quizás todavía había parte, pero más bien en los 60s fue cuando estaba el apogeo de French Connection. Lo que ocurría es que Turquía era una planta de fabricación, era más bien una plantación de producción de opio. Pero ocurrió que en 1971 hubo un golpe de estado. Los militares dijeron, se acabó con esto, y no lo vas a creer, los que dicen, no, la corrupción no se puede quitar, eso ya nadie lo quita. Yo te invito, por favor, por amor a nuestro precioso México, es lo primero que tenemos que quitarnos del cerebro. Todo puede cambiar cuando te decides, se acabó. Y si no se deciden los de alrededor, te decides tú y se van contagiando. Lo que ocurrió en Turquía es un simple ejemplo más. De repente unos militares dijeron, ¿sabes qué? Nuestro país no va a estar vendiendo esa porquería. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Le decían, oye, ¿sabes cuánto de nuestro Producto Nacional Bruto depende de que vendamos el opio? Pues no nos importa, se va a quitar. Y se quitó. Ya en la próxima transmisión te contaré exactamente cómo fue este golpe de estado. Dejaron de producir el opio. ¿Y qué crees que pasó en Sicilia? Una super crisis. Esto te voy a platicar en los próximos videos, porque lo que se derivó de esto fue en 1971, fue lo que se llamó de Sicilian Summit, la cumbre de Sicilia, donde fueron llamados cuates hasta de Nueva York por parte de la Cosa Nostra de estamos en crisis. Adivina quién fue uno de los que fueron y además organizador, Joe Bonanno de Nueva York. Al que no le gustó esto fue a Carlo Gambino, que es el que te platicaba hace rato. Y después, ¿por qué crees que Bonanno lo quiso matar? Pero el caso es este. Ellos dijeron, se acabó Turquía, se acabó esta ruta. ¿Y qué fue lo que decidieron? Pues busca otra. Y de repente, todo este tipo de sujetos que te he platicado acá empezaron a explorar en Colombia y en México. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Aquí la dejo y les dejo un abrazo increíble. Eric Valentín, mi hermano, Yapi Sins, Guillermo Bañuelos, querido Jesús Enrique Figueroa Moreno, mi hermano, tú allá en Tijuana. Me encantaría tu opinión sobre todo este tema. Alberto Sicilia Falcón, etcétera. Da para que nos echemos otros buenas cervezas a platicar de esto. Mi querido César Montaño dice 600 mil millones de dólares que consumen los ciudadanos americanos. Claro, ¿tú crees que no había manera? Tú y yo lo hemos platicado. Habría muchas formas de quitarles el vicio. Ya para otro video te diría cómo, qué curioso, porque el consumo de drogas se empezó a hacer súper exponencial en la guerra de Vietnam. Se les suministraba de gratis a los soldados. Mira quién sale aquí, ¿ok? El autor del libro. No es que lo está diciendo que era un desgraciado monstruo. También hizo cosas buenas. La historia debe ser imparcial, ¿no? Ver lo bueno, ver lo malo con los mismos ojos. Porque si no lo ves en forma objetiva, pues entonces eres parte del problema. Pero nadie de nosotros es así. Queremos saber qué ocurrió simplemente. Bueno, queridos amigos y hermanos, Alfredo Villarreal, Alfonso Daniel Jano, mi hermano querido, Gustavo Gutiérrez, Manuel Patiño, gracias por tus palabras.
Para el próximo video, lo que pongan en los comentarios como qué parte de esta información quieren ampliar, la ampliaré y solo les pido el favor, traten de compartir con toda la gente posible este video, pues porque pues es información que realmente es útil, ¿no? O al menos si así lo consideras. Les envío un abrazo gigantesco y les deseo que sigan pasando un hermoso fin de semana. Cuídense mucho.